Dice, como título tenemos ciclos anidados. Dice, un ciclo anidado es la capacidad que tiene un algoritmo de tener ciclos dentro de otros ciclos. Es importante destacar que en un ciclo anidado, el ciclo o los ciclos que se encuentren más internos deberán determinar de dar todas sus vueltas, en este caso todos sus ciclos, para que los ciclos que estén más al exterior puedan dar su siguiente vuelta o su siguiente ronda. Tenemos acá la sintaxis. Esta sintaxis fue tomada de parte del ciclo para. Como usted puede observar acá, lo que yo voy a marcar en este momento pertenece a un ciclo para. Y se le conoce como ciclo anidado o ciclo para anidado porque tiene dentro de él otro ciclo para. Ahora, importante tener en cuenta esto. Dice, es importante destacar que en un ciclo anidado, el ciclo o los ciclos que se encuentran más internos deberán determinar de dar todas sus vueltas. Es decir, que estos de acá, que son los que están más hacia adentro, más internos, tienen que terminar de dar todas sus vueltas para que este, que es el que está más al exterior o más hacia afuera, pueda dar una vuelta. Hasta que este ciclo de acá no termine de dar sus vueltas completas, este de acá no puede dar la siguiente. Por ejemplo, imaginémonos que este ciclo va a dar en total 3 vueltas. Y este de acá va a dar 5 vueltas. Entonces, cuando este ciclo dé su primera vuelta, rápido va a accionar este ciclo de acá, que va a dar 5 vueltas. Y para que este ciclo pase a dar la vuelta número 2, tiene que esperar a que este ciclo de acá dé sus 5 vueltas por completo. Que de 1 pase a 2, a 3, 4 y 5. Cuando este ciclo haya hecho sus 5 vueltas, el que está acá afuera va a poder dar su segunda vuelta. Y nuevamente se repite el ciclo. Tiene que dar sus 5 vueltas para que este de acá pueda dar su tercera vuelta. A eso se refiere a este punto, que los ciclos que están más internos tienen que terminar de dar todas sus vueltas antes de que los ciclos que estén en el exterior puedan dar una vuelta más. Entonces, es importante tener en cuenta este detalle porque muchos tienden a confundirse en este punto. Muchos creen de que este de acá da una vuelta y este también tiene que dar una vuelta. Por ejemplo, cuando este da su primera vuelta, este también va a dar su primera vuelta. Cuando este dé su segunda vuelta, este también va a dar su segunda vuelta y no es así. Eso no se trabaja así, sino que cuando este da su primera vuelta, tiene que esperar a que este termine de dar todas sus vueltas, así fuesen 10 o 20 vueltas, tiene que esperar a que esto da sus vueltas completas para que este pueda dar su segunda vuelta. Y cuando este quiera pasar de su segunda vuelta a la tercera, tiene que esperar hasta que termine todas las vueltas de este ciclo. Entonces, importante tener este concepto, esta pequeña descripción sobre lo que es el ciclo paranidado. Cabe de destacar también algo muy importante, que los ciclos anidados no solamente se trabajan con el ciclo para, sino que también se pueden trabajar con el ciclo mientras o con el ciclo repetir. O bien se pueden trabajar ciclos anidados con diferentes tipos de ciclos. Por ejemplo, que dentro de un ciclo para haya un ciclo mientras y dentro de este ciclo mientras haya un ciclo repetir o viceversa. ¿Eso qué significa? No, eso significa de que el ciclo anidado no siempre tiene que ser con el ciclo para. Puede ser una combinación con otros ciclos o bien pueden ser otros ciclos anidados que no tengan que ver con el ciclo para. Bien, claro está, para nuestros ejemplos que vamos a tomar el día de hoy, o al menos el que podamos hacer el día de hoy, vamos a tomar como ejemplo el ciclo para, porque es el ciclo que hasta hoy en día es el que más o menos estamos orientados a estar utilizando. Más o menos ya sabemos cuál es su mecanismo. Entonces, para no perdernos en esa línea, vamos a trabajar los ciclos anidados con el ciclo para. Bien, vamos a ver acá los ejemplos que tenemos para acá el día de hoy.
Por aquí estaban ejemplos del ciclo para anidado. Tenemos 3 ejemplos que vamos a estar desarrollando. Dice número 1, programa el cual permita el ingreso de un número y muestra en pantalla las tablas de multiplicar del número 1 hasta el número que fue ingresado por el usuario. Luego tenemos como número 2, elabore un programa el cual permite el ingreso de 3 números enteros distintos y luego se muestre la tabla de multiplicar de cada uno de estos. O sea, ambas son tablas de multiplicar, tanto el primero como el segundo. Y el tercero dice, elabore un programa el cual permite el ingreso de 3 textos y determine cuántas vocales fueron encontradas en cada uno de los textos ingresados. Entonces, vamos a proceder a trabajar acá con lo que sería estos programas. Bien, vamos a iniciar con el primero. Tal vez de pronto hoy nos alcance el tiempo y hacemos 2, que esa sería la meta y dejaríamos este para el próximo día de clases, próximo martes que estemos allá en el colegio. Esperemos, ¿verdad? Ahora si no, pues trataremos de sacar este el día de hoy. Primero vamos a analizar, como siempre le digo, hay que analizar primero lo que nos piden, qué datos tenemos y qué datos necesitamos. Dice, programa el cual permite el ingreso de un número. A partir de ahí ya sabemos de que el usuario tiene que meter mano en esto y muestra en pantalla las tablas de multiplicar del número 1 hasta el número que fue ingresado por el usuario. Bien, cuando dice las tablas de multiplicar desde el número 1 hasta el número que fue ingresado por el usuario. Por ejemplo, si el usuario ingresa el número 6, yo tengo que mostrar en pantalla la tabla de multiplicar del 1 y la tabla de multiplicar del 2, la tabla de multiplicar del 3, 4, 5, hasta llegar al 6. Eso es lo que me piden a mí hacer acá, con ese programa. Bien, vamos entonces a pasar a hacer nuestro ejemplo. Vamos a colocar ejemplo, ciclo para anidado 1. De este tema del ciclo para anidado viene la tarea número, si no estoy mal, va a ser la número 3, creo que sí. De este tema viene la tarea número 3, tarea pues obviamente que ya se va a entregar cuando regresemos después del descanso de la Semana Santa. Próximo día miércoles, sí, creo que va a ser miércoles, voy a estar entregando lo que sería la tarea número 2 de programación para que se entregue el primer jueves o el jueves que sigue después del descanso de de la Semana Santa. Y bien, el que también desee entregarlo antes, pues también bienvenido sea, ¿verdad? No voy a poner ahí condiciones con eso. Vamos entonces a iniciar con nuestro primer ejemplo acá. Eh, Vamos a aprender también a declarar variables. Eso no lo comenté el día de ayer, pero hoy se los comento. Ahora en adelante vamos a estar declarando variables y pues también se van a asignar puntos al momento de declarar variables cuando se haga sus ejercicios o bien el examen. La declaración de variables lo voy a hacer hasta el final, ya cuando yo tenga ya una idea de cuántas variables voy a utilizar y cuáles de ellas son esenciales y cuáles no. Así que en primera instancia lo que voy a hacer es solicitar el ingreso de un número. Escribir, ingrese un número entero. Luego vamos a crear una variable para que cuando el usuario meta su dato, ese dato se guarde dentro de esa variable. Esa variable va a ser N1. Bien, ahora vamos con lo siguiente. Tenemos nosotros que crear un ciclo, porque recordemos algo, vamos a tomar acá una especie de refresco. Si a nosotros nos pedían que mostráramos la tabla de multiplicar de un número, con el ciclo para hacíamos lo siguiente. CC iniciaba en 1, finalizaba en 10 y nos íbamos de 1 en 1. Aquí colocábamos escribir y colocábamos acá N1, coma, por, en este caso,
CC, que es el que va a llevar la secuencia de vueltas. Y colocábamos coma. Y colocábamos N1 por CC. Eso era lo que hacíamos nosotros para mostrar la tabla de multiplicar de un solo número. Por ejemplo, 5, y ahí está la tabla de multiplicar del 5. Bien. Pero ahora dicen que quieren ver una tabla de multiplicar, bueno, las tablas de multiplicar desde el número 1 hasta el número que ingresó el usuario, como vimos ahí en el desarrollo del papelito que teníamos. En ese sentido, pues ya empecemos a tener un pequeño problema de complejidad, porque este programa está bien, pero es solamente para mostrarme la tabla de multiplicar de un solo número. Y si, por ejemplo, la persona ingresa el número 9, yo tendría que mostrar la tabla de multiplicar del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 hasta llegar al 9. Y si no solamente quieren la tabla de 9, sino que también quieren las otras tablas. Entonces acá este programa, así como está, obviamente no me sirve. ¿Puedo agregarle una modificación a este programa? Sí puedo, porque la base sigue siendo, entre comillas, la misma. Lo único que tengo que pensar o idearme o ingeniármela de ver cómo hacer para agregar las otras tablas restantes. Porque aquí solamente me está mostrando la tabla de multiplicar del número que ingresó el usuario. Pero, ¿cómo voy a hacer que aparezca la del número 1, la del 2, la del 3? Bueno, las que toque, ¿verdad? En ese sentido, vamos a hacer uso de otro ciclo para. Entonces, vamos a tomar esto para acá. Vamos a bajarlo un poquito. Y vamos a colocar el ciclo para por acá. Bien. En primera instancia, dice que tenemos que crear, vamos a mostrar las tablas de multiplicar de los números, desde el número 1 hasta el número que ya se haya ingresado por el usuario. Voy a crear entonces un ciclo, el que permita hacer el recorrido de esos números, desde el número 1 hasta donde el número que haya ingresado el usuario. Voy a colocar acá CC1, a este le voy a cambiar el nombre por CC2. Y CC1 va a ser el ciclo encargado de iniciar el ciclo en 1 hasta llegar al valor final que sería N1. Nos vamos a ir de 1 en 1. Para eso se va a encargar este primer ciclo. Se va a encargar de mostrar, en este caso, hacer la secuencia del recorrido desde el número 1 hasta el número que haya ingresado el usuario. Bien, ahora dice que tengo que mostrar las tablas de multiplicar del 1, del 2, 3 hasta el número que ingresó el usuario. Entonces, esta parte de acá o esta base sí me sirve. Lo voy a cortar y lo voy a meter acá adentro. Ahí tengo un ciclo para dentro de otro ciclo para. Claro está, esto acá tiene un error. Y ahorita, pues, entre todos vamos a ver cómo descifrarlo. Por ejemplo, iniciamos. Ciclo contador 1. Va a iniciar desde 1 y tiene que finalizar hasta N1. Si, por ejemplo, hagamos de cuenta que el número ingresado fue 3, va a iniciar en 1 y finaliza hasta 3. Ok. En el siguiente ciclo va a iniciar sus vueltas. Contador ciclo 2 va a iniciar de 1 hasta 10. Recordemos de que este ciclo es el que me va a desarrollar la tabla de multiplicar. Y este ciclo de acá es el que está llevando el conteo desde los números, desde el número 1 hasta el número que ingresó el usuario. No confundirse, por favor. Cada ciclo acá está trabajando un aspecto diferente del programa. Uno lleva los pasos desde el número 1 hasta el número que ingresó el usuario y el otro será el encargado de mostrar la tabla de multiplicar, que en este caso es el que está acá adentro. Ahora, mi pregunta es para ustedes. ¿Será que el programa está bien ahí o habría que modificarle algo analizando acá el programa? Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver acá qué resultado tenemos.
Vamos a ejecutar el programa. Vamos a colocar ingreso un número entero, el 3. Y fíjese muy bien, vamos a ver acá el resultado. Aquí es puro prueba y error. Ingresamos el 3, me está mostrando la tabla de multiplicar del 3. O sea, me mostró 3 veces la tabla de multiplicar del 3. Cuando tendría que ser acá, tabla de multiplicar del número 1, tabla de multiplicar del número 2 y tabla de multiplicar del número 3. Pero me está mostrando 3 veces la tabla de multiplicar del número 3. Obviamente eso no me sirve, porque no es lo que me están pidiendo. ¿Qué tengo que modificar en ese programa para que funcione? Que de por sí ya sabemos de que aquí estamos bien, porque iniciamos en 1 y finalizamos hasta 3, porque fue el 3 el que se ingresó. Así que sí está dando 3 vueltas este ciclo. Y me está mostrando la tabla de multiplicar, pero son 3 veces del mismo número. ¿Qué debo de modificar yo para que me aparezca tabla de multiplicar del número 1 y tabla de multiplicar del número 2 y obviamente la del 3? La base está ahí, pero tenemos que modificar algo. ¿Alguna idea? ¿Algo que ustedes ya hayan visto que tengamos que modificar? Son dos cositas las que hay que modificar ahí. Son dos. Nada más. No hay que agregarle nada, no hay que quitar nada, solo hacer un cambio. Hay que hacer dos cambios. Pero, ¿cuáles son esos cambios? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Alguna idea? ¿Algo? A ver, vamos a correrlo esto a mano. Vamos a ver acá. Ya nos dieron una respuesta. Si cambiamos S2 en lugar de N1, vamos a cambiar acá. CS2 y CS2. Vamos a ver. Vamos a ejecutar el programa. 3 y tenemos la tabla de multiplicar 1, 1 por 1, 1, 2 por 2, 2 y no, aquí no nos funciona. No nos está tirando la tabla de multiplicar del 1. Sí seguimos siendo 3 veces, pero no es. Bien, vamos a ver, aquí teníamos otra respuesta. Damaris Corado dice cambiar CC2 por CC1. Pero ¿en dónde lo cambio? ¿En qué línea? Si me puede especificar en qué línea debo de cambiar el CC2 por el CC1. ¿En qué línea de programación debo de cambiar el CC2 por el CC1? ¿Alguien, alguna idea? Jonathan García, exacto, en la línea 6. Vamos a cambiar acá. ¿Serían todos CC2 por CC1 o solamente algunos? Pregunta. Tenemos que cambiar. Solamente Ujú. cambiar el primer CC2 por Ah, CC y el último que sería la multiplicación CC por CC2. es CC1 por CC2. Ok. Bien, vamos a ejecutar acá. Vamos a colocar siempre el 3 para hacerlo rápido. Solo permítanme acá. Y ahí tenemos tabla de multiplicar del 1, tabla de multiplicar del 2 y tabla de multiplicar del 3. Ahí está funcionando correctamente el programa. Colocamos 5, tabla de multiplicar del 1, 2, 3, 4 y 5. Así es, ahí estamos bien. El programa funciona perfectamente. Y nos está mostrando la tabla de multiplicar desde el 1 hasta el número que fue ingresado por el usuario. Bien, en este sentido, pues obviamente las personas que lo vieron, pues en este caso ya más o menos van analizando bien el programa. Pero todos aquellos que aún no se han quedado en blanco, vamos a hacer acá lo siguiente. Siempre, siempre digo yo, tienen que correr los programas a mano si usted no logra entender a la primera, porque muchos se confunden con ver tantas variables. Por ejemplo, en primera instancia, el número que ingresó el usuario, suponiendo que haya ingresado el número 3. Mejor lo pongo acá en Excel porque aquí me va a tirar un montón de errores
el mismo Word, perdonen. Y no quiero eso. Vamos a correr esto a mano así de manera rapidita. Tengo las variables N1, tengo las variables CC1, CC2 y creo que ya no tengo más variables, solamente esas tres. Entonces, por ejemplo, cuando N1, el número que ingresaron en N1 fue 3. Bien, CC1 va a iniciar su primera vuelta, así que CC1 vale 1. Y CC2 va a iniciar también con su primera vuelta. La operación que estoy colocando acá, sustituyendo valores, sería, vamos a colocar acá la operación CC1 por CC2 igual a, permítame, vamos a colocar acá una flechita suponiendo que sea un signo igual. CC1 por CC2. Bien, sustituyendo valores. En ese sentido, CC1 vale 1. Multiplicado por CC2 que vale 1, obviamente, me va a dar 1 por 1 es 1. Y así se va. CC1 vale 1, CC2 va a valer 2. Y obviamente 2 por 1, 2. Y así se va hasta que CC1 obviamente no ha cambiado de valor. Recordemos que CC1 le pertenece al primer ciclo. Y como dice la descripción del ciclo anidado, CC1 o el ciclo para número 1 no va a poder dar otra vuelta, no va a poder cambiar de valor hasta que este de acá cambie de todas sus vueltas. Y si usted se fija bien, tiene que dar 10 vueltas en total. Es decir, hasta que CC2 pase a dar sus, en este caso, sus 10 vueltas, CC1 no va a cambiar de valor, se va a mantener en ese valor siempre. Y acá es como usted puede ver que la tabla de multiplicar queda así. Obviamente, pues usted va bien aquí viendo los valores, porque recordemos que la última operación es la que se está efectuando, que sería CC1 por CC2. Si 1 por 1 es 1, 1 por 2, 2, etcétera. Cuando CC2 termina de dar todas sus vueltas, llegamos acá al fin para, obviamente terminó de dar todas sus vueltas, vamos a este fin para y vuelve y pregunta, ¿será que CC1 ya llegó hasta el número que ingresó el usuario, que era 3? Obviamente no. Por lo tanto, ahora CC1 vale 2 e iniciamos nuevamente el recorrido. Entonces acá CC1 ya vale 2 e inicia nuevamente el recorrido para CC2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y CC2 en cada vuelta, CC1 en cada vuelta de CC2 sigue valiendo lo mismo. No ha cambiado su valor. Tiene que esperar hasta que CC2 termine de dar todas sus vueltas para que él pueda pasar al siguiente número. Y claro está, mientras CC2 está haciendo todas sus vueltas, se están efectuando las respectivas operaciones de CC1 por CC2. 2 por 1 es 2, 2 por 2 son 4, 6, 8, 10, en este caso 12, 14, 16, 18 y 20. Mientras CC2, vuelvo repito, termina de dar todas sus vueltas, se están efectuando operaciones al mismo tiempo. Pero CC1 no cambia para nada su valor. Y cuando llegamos a este fin para, volvemos nuevamente fin para acá, volvemos a subir y CC1 cambia de valor, ahora ya vale 3 y vuelve a pasar el mismo procedimiento. CC1 tiene que esperar hasta que CC2 haga todas sus vueltas para que pueda poder pasar al siguiente, a la siguiente vuelta que le corresponde. Pero mientras tanto, CC1 se sigue repitiendo porque no ha cambiado de valor. Y mientras obviamente CC2 va recorriendo o va dando sus vueltas, al mismo tiempo se van efectuando las operaciones, ¿sí? Entonces es importante, por favor, importantísimo diría yo, a tener en cuenta esto, ya que
hay que analizar bien el funcionamiento de cada uno de los elementos que intervienen, al menos dentro del ciclo paranidado, porque si ya se fijó, esto es un poquito más complejo a lo que habían visto anteriormente. Se confunde uno algunas veces con tanto ciclo adentro uno de otro. Entonces, espero que me hayan podido entender acá que CC1 no va a dar ninguna vuelta hasta que este de acá complete todas sus vueltas completas. Y obviamente, mientras CC2 completa todas sus vueltas, se está efectuando esta operación. Se está haciendo esas operaciones que le están dando forma a la tabla de multiplicar que obviamente se están dando a cabo. Por ejemplo, 10, ahí tengo las tablas de multiplicar de cada uno de ellos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre este primer ejemplo? No, profe. Bien, vamos a analizar el otro punto, el otro ejemplo. Dice, elabora un programa el cual permite el ingreso de 3 números enteros distintos. Y luego se muestra la tabla de multiplicar de cada uno de estos. Importante, dice 3 números enteros distintos. Aquí ya no me están pidiendo ni 1, ni 2, ni 3, ni nada de eso. 3 números enteros distintos. Y luego se muestre la tabla de multiplicar de cada uno de estos. Bien, para este programa, pues hay varias opciones. La primera es solicitar los primeros 3 números de una vez y en este caso mostrar las tablas de ellos. O bien, en siguiente instancia, ir solicitando el número y mostrando la tabla. Solicitar número, mostrar tabla. ¿Sí? Dos opciones. Solicitamos los 3 números de golpe y mostramos por último las tablas de multiplicar, o vamos solicitando el ingreso del número y mostrando la tabla de multiplicar al mismo tiempo. Eso sería las dos formas de hacer este programa. Pero como nosotros estamos trabajando lo que sería ciclo paranidado, vamos a hacerlo de la segunda forma para que de esta manera pues me pueda entender un poquito mejor. Bien, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá nuevo. Y vamos a colocar ejemplo ciclo paranidado 2. Lo primero que voy a hacer acá es que voy a crear un ciclo para el cual dé 3 vueltas. CC1 va a iniciar con valor inicial 1 y va a finalizar en 3 con paso 1 a 0. ¿Esto para qué lo voy a hacer? Para que en cada vuelta aparezca ahí, ingrese dato, número, y vamos a colocar acá CC1. Para que aparezca esto. Por ejemplo, cuando yo le dice, cuando aparezca esto, ingrese dato número 1, meta yo mi primer número, ingrese dato número 2, meta yo el segundo número, e ingrese dato número 3, pueda meter yo el tercer número. Pero al mismo tiempo que yo meto el número, aparezca la tabla de multiplicar. Meto el número 2, que aparezca la tabla de multiplicar. Meto el número 3, que aparezca la tabla de multiplicar. Entonces, vamos a colocar acá. Ya sé que estoy mostrando el mensaje 3 veces. Leer N1. Bien. Vamos a colocar, escribir. Esto solo ya es para hacerle estética. Realmente no tiene mucha importancia. Esta es la tabla de multiplicar de su número ingresado. Para eso me voy a valer bastante del ejemplo anterior, este que creamos, sobre todo esta base. Bien, acá vamos a volver a crear otro ciclo para, que es el que va a mostrar la tabla. Vamos a crear otro ciclo para, que es el que se va a encargar de mostrar la tabla. ¿Qué variable debería de colocar ahí? ¿Alguna idea? CC1, N1, ¿será que otra variable? ¿Qué variable sería ahí?
Voy a colocar CC2 porque es otro ciclo distinto. No puedo colocar CC1 porque CC1 está en uso en este momento. Y N1 también. Valor inicial. Vamos a iniciar en 1, finalizamos en 10 y nos vamos en 1 en 1. Este ciclo de acá es el que se va a encargar de mostrar la tabla de multiplicar. Vamos a hacer algo, solo me queda un minuto, por favor. Voy a detener en este momento la grabación. Vuelvan a ingresar por el mismo link para dar terminado ya este último ejemplo.